desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados que hoy nos hemos reunido. Se nos ha hecho tarde, hemos hecho el debate previo que daría para otro podcast. Se nos ha hecho un poquito tarde y empezamos a grabar a las 23:03 del domingo 10 de mayo. Ya ha sucedido, ya ha acontecido, el Gran Premio de España de Fórmula 1 terminó hoy sobre, pues casi las 4, entre las 3:30 y las 4 de la tarde, y hoy nos disponemos a comentar lo sucedido, a destacar lo más destacable y a dar nuestras opiniones, como es habitual. No estamos en mínimos, pero casi. Hoy somos tres quienes os van a hablar. Por una parte, Juan, muy buenas noches. ¿Te ha gustado la carrera? Hola, buenas noches. Pues a mí siempre me gustan, pero reconozco que no ha sido la que yo le recomendaría a un no aficionado a la Fórmula 1 que le viese para que se animase a seguir este deporte. Es un bonito eufemismo para decir que es un pelín aburrida. Sí, pero vamos, o sea, a mí es que en realidad aburrir, nunca me aburro viendo la Fórmula 1, o sea que... Bueno, no, eso es verdad, Emma, muy buenas noches. Tenemos Red Bull para rato. Perdón, tenemos Mercedes para rato. Hola a todos. Pues sí, esto de Mercedes pinta que van a estar aquí mucho tiempo ganando. Efectivamente. Bueno, pues dicho esto, vamos a, como siempre, seguir el orden habitual, y eso empieza por hacer una pausa aquí mismo. La clasificación del sábado no nos daba muchas sorpresas y cabe recordar que el Gran Premio de España históricamente otorga una ventaja amplísima al piloto que logre la pole, como hoy se ha vuelto a cumplir. Lo que sí nos dejaba, y también lo podemos comentar, pero a modo de curiosidad, ha sido un orden de prácticamente fila por escudería. Creo que han sido como más de 5 filas en la que cada fila eran los dos compañeros de la misma escudería en diferente orden, ¿verdad, Manuel? Sí, así es. De hecho, empezando en la Q1 se quedaron, como es tradicional, los dos Marussia en las últimas posiciones. Último Roberto Meri y penúltimo Will Stevens. A estos se les añadió a los dos Force India, Sergio Pérez y Hülkenberg. Y a estos cuatro, pues Marcus Ericsson, que no consiguió pasar a la Q2. Se quedaron en la Q2 Felipe Nasser, los dos McLaren, que no consiguieron pasar, al menos alguno de ellos, a la Q3. Baton fue 14º y Fernando 13º. Y también acompañaron a los McLaren los dos Lotus, que se quedaron sin pasar a la Q3. Maldonado fue 12º y Grosjean 11º. Ya metidos en la Q3, 10º fue Ricardo, 9º Felipe Massa, que a mí me llamó la atención que quedara tan... Bueno, hubo dos pilotos que con respecto a su compañero de equipo realmente quedaron a una distancia considerable. Uno de ellos fue Felipe Massa con respecto a Valtteri Bottas. Octavo fue Kvyat, que superó a su compañero de equipo. Séptimo fue Kimi Räikkönen, que fue el otro piloto que quedó a una gran diferencia de Sebastian Vettel. Después, tanto Ferrari como Pirelli como la FIA confirmaron de que a Kimi hubo un problema con una manta eléctrica de su juego de neumáticos medio, y eso le impidió marcar una vuelta aún más rápida. Y bueno, ese neumático, debido a la manta eléctrica, directamente se coció y claro, el neumático inservible. Y al final la FIA les autorizó a que Pirelli les diera un juego de neumáticos medio nuevo para la carrera. Y los puntos fuertes de la clasificación fue que Max Verstappen fue sexto y Carlos Sainz quinto, con lo cual los dos Toro Rosso bastante bien esta clasificación. Sobre todo, bueno, Carlos Sainz, que fue quinto, llama un poco la atención de la clasificación, porque cuarto fue Bottas, más o menos lo mismo, lo que suele hacer habitualmente él.
tercero fue Sebastian Vettel y dando un giro a los acontecimientos que habíamos visto en las 4 primeras carreras, Hamilton fue segundo y Rosberg consiguió la pole, rompiendo la racha de Hamilton de 4 poles en las primeras 4 carreras. Ya empezaba Rosberg ahí a darle un poquito la vuelta a este gran premio desde clasificación con esa pole. Y con todo eso, pues nos hemos plantado hoy en una carrera que se ha disputado en el Gran Premio de España, en el circuito de Montmeló, un circuito que, pues la verdad es que las imágenes lo mostraban pletórico de espectadores. Manuel, decías que había 4.000 personas menos que el año pasado. Sí, eso he leído, que el año pasado 90.000 el día de la carrera y este año 86.000. Pero a mí me dio la sensación de que los datos no lo dirán, pero a mí me dio la impresión de que había más gente. Tal vez habría menos personas en las gradas y más personas en la Pelouse, que es como más llena más, ¿no? Es decir, ver las personas en la Pelouse. Y ahora que dices, fíjate, hace años que no me fijaba en la afluencia de espectadores en este Gran Premio, pero yo recuerdo que hace justo 10 años yo fui no hace justo en la fecha, sino en el Gran Premio, hace 10 años fue a mi primera carrera de Fórmula 1 y fue en el Gran Premio de España, en Montmeló, por supuesto. Y en aquella época se manejaban cifras de 130.000 espectadores. ¿Cómo ha golpeado la crisis, ¿no? en ese aspecto? Bueno, pues sí. Desde el tope, que creo que fueron 140.000 el año de Alonso en McLaren en la vieja etapa, pues la cosa ha cambiado. De hecho, el espectador, no sé este año, pero digamos que los espectadores han pasado de ser españoles a ser turistas que vienen a ver la carrera aquí en España. Sí, yo no sé si bueno, puede que en este caso confluyan dos factores. Por una parte, pues el hecho de que Fernando no ha estado, ha estado varios años peleando por el título y eso y unido a que estaba en Ferrari, pues sí que podría haber provocado muchísima afluencia. Pero la crisis que nos ha golpeado tan fuerte hace que empieces a quitarte pues gastos superfluos. Y lo que siempre hemos hablado, es decir, ver, un fin de semana de Fórmula 1 en España, es decir, desde cualquier punto de España que no sea pues que Montmeló y alrededores, pues prácticamente se te puede ir en 500 euros tranquilamente un fin de semana. Y si ya te tienes que ir a cualquier carrera de Europa, para un español pues se nos pueden ir también unos 500, 600 euros para un fin de semana. Es muy, quiero decir, hay gente que se lo puede permitir, bien por ellos, pero es duro, ¿no? Para el aficionado medio del motor, pues es duro. Las motos, por ejemplo, a lo mejor tienen un coste similar, pero la experiencia es totalmente diferente. Es decir, sobre todo si eres motero, vas allí, concentraciones, etcétera, pues como que te puede merecer más la pena en ese aspecto. Ya digo, el Gran Premio de hoy, aún así, pues se mostraba bastante bonito, bastante no muy bonito, es decir, planos en los que se veía la gente con la toalla, prácticamente en bikini, tomando el sol, disfrutando. La verdad es que ha estado genial. Y es curioso que hemos pasado la época con más afluencia de público, pero este año la organización, la propia Fórmula 1, digamos que se ha volcado por un lado con los pilotos españoles, tanto Meri como Alonso y Carlos Sainz, durante todo el fin de semana, desde el propio jueves, viernes, sábado y hoy domingo, pues en el Drivers Parade, que los dos se pararon en parte del circuito y la entrevistadora de Sky hasta le hizo preguntas en español, ¿sabes? Cuando esa señal, digamos, que es internacional para todos los países, ¿no? Y es curioso, ¿no? Hemos pasado la mejor época, por así decirlo, en cuanto a números. Y este año, pues digamos que hay como, pues eso, más españolidad en el Gran Premio de España. No recuerdo que hubiera un Gran Premio de Fórmula 1. Es que además, vosotros realmente os apetece. Yo recuerdo años atrás que llegaba el Gran Premio de España y decía, mierda, otro año que no puedo ir. A día de hoy, pues digo, no puedo ir, pero no siento esa necesidad, no esas ganas enormes de poder acercarme al circuito. Y yo creo que es porque realmente el espectáculo que estamos viendo ahora pues no acompaña, ¿no?, a todo ese esfuerzo,
ese gran esfuerzo que hay que hacer para desplazarse hasta allí, sobre todo los que vivimos un poco lejos. Yo, en ese aspecto, a ver, yo al menos, quiero decir, tuve una época hace unos años en la que me pude desquitar. Es decir, yo estuve en Barcelona 2005, ¿cómo fue esto? China 2006. Ah, no, entonces no fue 2005, entonces a lo mejor fue 2004 ya cuando estuve en Barcelona. Sí, fue 2004 cuando estuve en Barcelona. Entonces, China 2006, Mónaco 2007 y Valencia 2008. Y la sensación que se te queda después de haber estado en varios grandes premios, al menos la que se me quedó a mí, esa sensación de te estamos robando, te estamos mangoneando. Entras aquí, has pagado una pasta para ver el Gran Premio, pero o sea, no solo nos quedamos con el dinero de tu entrada, sino que además vamos a ver de qué forma podemos robarte algo más. Es decir, si tenemos que cobrar 6 euros por una botella de agua en pleno agosto, pues te la vamos a cobrar. Si te intentamos que estés 8 horas al sol de agosto, como estuve en Valencia, pues perfecto. En China, por ejemplo, no tenías esa sensación, pero si querías comer algo, pues prácticamente no había nada de comer porque ya el precio que hay que pagar para poder meter un chiringuito, un Burger King ahí dentro es tan exorbitante, ¿sabes? Es decir, dices, oye, estoy pagando un dinero y lo que demando es una experiencia premium acorde con el dinero que he pagado, y lo que tengo es todo lo contrario. Dentro de todo, en Mónaco, que fue mi mejor experiencia, fue porque me salió muy barato y porque ya por ese precio pues ya sabías que ibas a estar 8 horas de pie, o sea, ya lo asumías. Pero en el resto de grandes premios es eso, es decir, horas para entrar, horas para salir, que es normal. O sea, no voy a pretender que como decía, que 130.000 personas se desalojen en media hora, ¿sabes? Pero todo eso, y si no lo tienes en cuenta y lo que ofreces dentro es un servicio y un confort bastante regulero, pues hace que te plantees si quieres ir o no, ¿sabes? Es decir, a mí Sí, se me quitan las ganas en parte. Y desde mi punto de vista, ir a un gran premio supone una experiencia en el sentido de que vas a un gran premio y tus oídos van a escuchar algo real. Tú vas a ver las cosas a escala real. Tú vas a oler pues cosas que evidentemente a través de la televisión no se puede transmitir. Directamente esa es la experiencia, pero realmente lo que es seguimiento de la carrera, cómo van las cosas y tal, en un gran premio pues, te enteras de 4 cosas por la pantalla gigante. Si es que en tu grada o la Pelús o tal, pues tienes la suerte de que hay una pantalla gigante, y si no, no te enteras de nada, vamos. Sí, pero con todos esos inconvenientes, aún con todo, los que nunca estuvimos, tenemos ganas de ir, ¿no? Pero ese nivel de ansiedad por asistir a un gran premio ha bajado drásticamente en los últimos años. Al menos, o sea, en lo que a mí respecta. A mí también. A mí me pasa lo mismo, Juan. En parte yo creo que ha bajado porque el espectáculo que se da... no sé, es decir, este año va... Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que 2 coches de 2 escuderías diferentes lucharon por las victorias y por el campeonato durante toda la temporada? No digo que luego pues en un gran premio alguien se destacara, pero ¿cuándo fue la última vez que de repente no sabías si iba a ganar un Red Bull o si iba a ganar un Mercedes y que íbamos a llegar a la última carrera sin saber qué es lo que pasaba? Pues tal vez en 2010 con el con Ferrari y Red Bull, tal vez. Esa fue la última, yo creo, sí. 11, 12, 13, 14, 15. Quiero decir, han pasado muchos años desde entonces, ¿sabes? Es decir, y la Fórmula 1 no ha sido capaz de crear eso. Es decir, tampoco a lo mejor lo busca. Y luego, por otra parte, y mientras hablaba Emanuel, lo pensaba, no es lo mismo en el 99, en el año 2000, o incluso cuando yo fui el primer Gran Premio, en 2004, pues ver la Fórmula 1 en un televisor de tubo de 28 pulgadas con 2 altavoces a cada lado, que lo que puedes hacer ahora, que es tu monitor, en tu tele de tu LED HD, Full HD, ver de 52 pulgadas con el 5.1, que el subwoofer prácticamente te trae los bajos que graba la cámara en el circuito, y verla ahí con todos los datos, con el multicanal, con la aplicación del iPad. Resulta que ahora la experiencia que tienes en casa es mucho más amplia de la que puedes tener en el circuito, y la gente cada vez a lo mejor valora eso. A diferencia de un partido de fútbol que, incluso aunque te vayas al gallinero del Camp Nou,
puedes ver el partido entero si te fijas y estás concentrado. Cuando te vas a un circuito, lo que tienes es, pues, una curva, 2 curvas, ya si pagas 400, 500 euros, pues incluso puedes tener algo más o puedes tener la recta de meta, pero ahí está. Y luego, al menos para los que más conocemos un poquito el deporte, y gracias al podcast que siempre he estado tan al día de todo lo que ocurre, el ver cómo trata Ecclestone a los circuitos, cómo trata a los espectadores, que hay que quitar un gran premio en Alemania, pues se quita sin ningún problema, teniendo a un tetracampeón en activo alemán. ¿Sabes? Es decir, el decir, bueno, ¿para qué voy a ir si no sé, al menos, yo qué sé, si voy al campo de fútbol, pues el equipo pues llama a la afición, pide, graban anuncios, por favor, venid, es importante vuestro apoyo. Aquí no les importa lo mismo, o sea, no les importa lo más mínimo, que hay que montar un gran premio en Corea. Se monta en Corea aunque no vaya ni el tato, lo que importa es la pasta. Llega un momento que dices, bueno, pues entonces, si jugamos a eso, pues me pago 15 euros mi Movistar TV y lo veo en casa y ni me lo planteo. Y dicho esto, Sí. con los dientes largos de asistir a uno, ¿eh? No. O sea, eso. O sea, no, y yo Somos masoquistas. hoy lo hablábamos en casa y decíamos, en algún momento habrá que llevar a mi hijo a un gran premio para que lo disfrute. Pero bueno, eso ya será cuando tenga, yo qué sé, 5 o 6 años, que ya sepa realmente lo que está haciendo, ¿sabes? Y después hay que saber escoger el gran premio, porque aunque España no es, porque estamos en España, pues acercándonos a Barcelona supone en trayecto poca distancia, pero igual sale más 1000 económico. kilómetros, para ti y para mí. Sí, pero igual económicamente igual te sale mejor irse a, yo que sé, a China, ¿sabes? Como por ejemplo le pasó a Gerardo, aunque fuera por otras circunstancias, pues igual le sale mejor de precio irse a China, o mejor, igual te sale mejor irte a Mónaco, que el promedio de carreras aburridas en Mónaco es alto, pero Mónaco conlleva una experiencia bueno, aunque Gerardo estuvo en la Pelouse, ¿no? Pero te da como la sensación de que es lo más cercano a tocar el coche en una grada que pueda haber en todos los circuitos, digamos. A mí el hecho de que el sábado abrieran la pista y recorriéramos el recorrido de Mónaco caminando, eso ya lo pagó todo, ¿sabes? Es decir, y fíjate que Mónaco en 2007, que fue cuando fui con mi compañero Abraham, fue uno de los gran premios más baratos y más sencillos. Es decir, nosotros pagamos, pues creo que fueron 40 euros por estar el sábado y 70 euros por estar el domingo. Eso sí, 8 horas de pie. Bueno, ojo. Y luego lo que hicimos fue, con los puntos que teníamos los dos de la tarjeta de millas de X compañía, los juntamos en uno, los cambiamos por un coche de alquiler, nos cogimos en Cannes un hotel que nos salía pues 25 euros por noche cada uno y estuvimos 2 noches, o sea que pagamos 50 euros, y luego había trenes gratuitos entre Cannes y ¿cómo se llama este sitio? Entre Cannes y... No, Cannes no, estoy hablando de Cannes y no, es Niza, entre Niza y Mónaco. Entonces, o sea, fue el billete Palma-Barcelona y de ahí alquilar coche y de Barcelona a Niza en coche, que fueron 8 horas de trayecto. O sea, que te lo montas y sí, es lo que tú dices, a lo mejor un gran premio en Europa pues te puede salir más barato que el de España. Eso ya es mirarlo. Jorge se había ido a Bélgica, creo recordar. Jorge se fue a Bélgica. Yo si tuviera que ir a uno, y además me quedó ya guardado para siempre, es el Gran Premio de Monza. Porque lo que dicen es que la fiesta del automovilismo que tienen los italianos ahí, pues es espectacular. Y que verlos a ellos vivir el deporte y cómo ven Ferrari, etcétera, etcétera, que merece mucho la pena. Y la gente, así como por ejemplo, a eso me decía cuando te quitan las ganas, llegar a Valencia, que para mí lo de Valencia pues es un trauma, que los que me lleváis años escuchando lo sabéis, llegar a la puerta del circuito de Valencia, que te revisen la bolsa, que vean que llevas agua, o sea, una botellita de agua de 300 mililitros y te digan que no la puedes entrar porque en teoría, es decir, porque el riesgo es que la tires tapada y que intentes darle a un coche o algo. Que luego pases y ahí mismo adentro te vendan las botellas destapadas, es verdad, pero que también las puedes seguir tirando, y que la ridiculez sea tan sencilla como que ya para el segundo día, que ya ahí nos avivamos, fuimos con las botellas 10 metros antes de llegar al control de seguridad, les quitamos los tapones, las presentamos, las pasamos y las volvimos a tapar. Quiero decir, eso
hace que se te vaya todas las ganas de asistir a un gran premio. Y en Italia lo que nos comentaban, al menos en 2009, ahora no sé si habrá cambiado, es que la gente iba con neveras. ¿Sabes? En plan, venga, vamos a pasárnoslo bien con nuestra... Es que en Italia, mucha parte del circuito se sustituye un poco la Pelús, pues directamente campamento, o sea, con caravanas al lado del circuito, un poco estilo americano, ¿no? Por ejemplo, en Indianápolis, que van con caravanas al circuito, ¿no? Y claro, ostras, con una caravana al lado de la pista, pues es evidentemente otra historia, ¿no? Pues fíjate. Bueno, vamos a ver. Esto, de hecho, de todas formas, ya habíamos hablado del sábado de lo que era la clasificación y teníamos que empezar a hablar de la carrera, pero nos hemos liado con esto. Pero bueno, tenía amiga, ¿no? Bueno, pues hoy hemos visto una carrera, como decía José, pues Juan, perdón, ya te he cambiado el nombre, también se lo cambia a Agustín por Gustavo, así que no te lo tomes a mal, por favor. Ya sé que claro, son las 11:30 casi de un domingo. Bueno, es decir, como decía Juan, no va a ser la carrera más divertida de la historia, pero tampoco podemos decir que no haya pasado nada ni que haya sido un recital, sino que hubo lucha e incluso en las últimas vueltas hubo duda de quién podía ganar. Y también, por otra parte, lo que hemos visto era intentar saber si después de este parón y en un circuito tan bueno o tan apropiado para medir las capacidades de cada escudería, porque al fin y al cabo muchos test se hacen en Barcelona por eso, ¿no? Es decir, porque es un buen calibrador, cuál era el potencial de los Ferrari, es decir, hasta qué punto Ferrari podía haberle comido terreno a Mercedes. Y pues los resultados hablan por sí mismos, ¿verdad, Manuel? Sí, van por sí mismo porque yo con Ferrari siempre he tenido la duda de cómo van a responder las evoluciones, ¿no? Porque en la etapa de Fernando hubo un punto donde el coche en algún año lo hizo bien, pero a partir de ese momento estelar del principio de temporada las evoluciones casi iban a peor, ¿no? En vez de ir a mejor, casi empeoraban lo que ya tenían, con lo cual siempre tengo la duda de Ferrari a ver si este año o lo que sea consiguen que las evoluciones se plasmen en pista, ¿no? Y en cambio con Mercedes y con Red Bull hasta este año, ¿no? Con Mercedes siempre tengo la seguridad que siempre lo que van a traer siempre les va a funcionar, ¿no? Y sea una décima, 2, 3, el paquete que traigan, siempre va a funcionar. En cambio Ferrari igual traen un paquete de 6 décimas, pero resulta que al final no les sirve para nada. En cambio Mercedes trae un paquete de 1 décima de mejora y resulta que le funciona, con lo cual al final le está sacando 1 décima al resto, en este caso Ferrari, cuando Ferrari en teoría iba a mejorar 6. Y un poco es lo que parece que ha pasado aquí en España, ¿no? Por empezar por la carrera, uno de los puntos así más interesantes, como siempre, es la salida, donde Rosberg salió bien. Y a partir de ahí, digamos que Rosberg no tuvo ningún problema para completar la carrera. Enseguida se distanció del segundo y en ningún momento tuvo ningún problema para conseguir la victoria fácilmente, ¿no? Hubo un momento ahí donde Hamilton le superó en el último stint de carrera. En el último no, en el penúltimo, pero vamos, sin ningún problema para ganar. El que tuvo más problemas fue Hamilton, que en la salida se quedó retrasado, le patinaron las ruedas y ahí perdió una posición muy importante con Vettel, que lastró en cierta medida su posible aspiración a la victoria y la lucha con Rosberg, ¿no? Quizás en clasificación, como digo, Rosberg estuvo muy fuerte, consiguió la pole. Hamilton se quejó que no tenía el coche como le gustaría, y en cambio aquí en carrera, por lo que vimos en los ritmos y tal, parecía que Hamilton había subsanado esos problemas de clasificación, e igual de no encontrarse con el problema de la salida y tener que luchar con Vettel en la primera parte de la carrera, cambiar de estrategia y todo esto, pues igual Hamilton podría achuchar a Rosberg y hubiéramos visto una carrera totalmente diferente, ¿no? Que por suerte tuvo ese problema, porque prácticamente toda la chicha de esta carrera precisamente fue la de Hamilton intentando acercarse lo más posible al primer puesto o al menos quedar segundo. Si directamente hubiesen salido como se preveía, primero
Nico, segundo Hamilton y luego el resto, pues la carrera aún hubiera sido menos vistosa de lo que ha sido. Sí, quizás hubiera más lucha entre Rosberg y Hamilton y el resto a otro mundo, otro universo, digamos. Pero aún así, los Mercedes marcaron una diferencia importante con el resto, ¿no? Porque Hamilton fue segundo a 17 segundos de Rosberg. Es cierto que tanto Rosberg como Hamilton al final se dejaron ir, entre comillas, pero lo cierto es que Vettel tercero ha llegado a 45 segundos de Rosberg, pese a que, por ejemplo, Hamilton fue a 3 paradas cuando, por ejemplo, Vettel fue a 2, ¿no? O sea que le quitó poco menos de 30 segundos haciendo una parada más, con lo cual la diferencia se ha ampliado totalmente con respecto a lo que vimos en Bahrein, en China, en Malasia y en Australia, ¿no? O sea, de lo que va de temporada es la diferencia más abultada que hemos visto entre los Mercedes y los Ferrari, ¿no? Justo cuando Rosberg, no sé lo que pensáis vosotros, pero Rosberg, digamos que es la primera vez que le ha planteado un obstáculo serio a Hamilton, la pole, y le ha conseguido la victoria. No sé si esto va a suponer un toque de atención a Hamilton y digamos que va a volver a la senda de aplastar ganando pole, victoria, vuelta rápida y dejar las migajas para Rosberg, o Rosberg con este resultado pues va a despertar de donde estuviera y va a empezar a pues hacer lo que por ejemplo hizo aquí en España. Hombre, yo creo que a Rosberg pues prácticamente nadie lo estaba incluyendo ya en las quinielas. Es decir, sobre todo porque Hamilton se vende mucho mejor. Es decir, Hamilton tiene muchísimo más marketing y sus victorias parece como que cuentan el doble. También es verdad porque Hamilton se encuentra a un nivel de pilotaje y a un nivel de calidad que creo que está demostradamente por encima de Rosberg. Creo que no me estoy pasando al decir eso. Pero, como diría un amigo, Rosberg ni es manco, ni tiene peor coche que Hamilton. Entonces se lo puede poner muy complicado y hay de cómo se venga arriba, es decir, de cómo coja confianza y decida, pues a lo mejor no sé si puede ya ser un firme candidato, apostado, decidido candidato a ganar el Mundial de Pilotos, pero como mínimo lo que puede ser es convertirse en un dolor de cabeza enorme para Lewis Hamilton de cara a revalidar el campeonato. Yo es que creo que a Rosberg lo que le falta es precisamente lo que tenía hoy Hamilton, ¿no? Que siendo imposible prácticamente, o sin prácticamente, el llegar a la primera posición, en cuanto se vio segundo, lo primero que pensó en ir a por Rosberg. Y discutiendo con su ingeniero, dime si es... No me digas que es difícil, dime si es imposible o no es imposible, o es posible. Y hasta con el ingeniero discutiendo porque quería ir a por Rosberg. Y aunque se dejaron ir un poco los dos, prácticamente en las últimas vueltas aún le estaba sacando un segundo por vuelta Hamilton a Rosberg. Es decir, esa combatividad, ese no rendirse, esas ganas, ese estoy perdido pero me voy a dejar todo lo que tengo en la pista, a Rosberg no se le ve. Sí, uno de los grandes éxitos del año pasado de Hamilton es que salía de los problemas con relativa superioridad, ¿no? Y en cambio a Rosberg el año pasado salir de los problemas le costaba, ¿no? Y por ejemplo lo hemos visto en esta carrera. Hubo un momento en que Hamilton llegó a rodar quinto, ¿no? Algo que ver a Hamilton quinto en una carrera es como algo sui generis, ¿no? Y sin embargo, pues Hamilton sabe solucionar sus problemas muy bien, ¿no? Tuvo que paliar esa pérdida de posición con Vettel, le costó la primera parte de carrera, pero bueno, cambió de estrategia, hizo que la estrategia le funcionara y al final consiguió quedar por delante de Vettel holgadamente, ¿no? Y es cierto que ha pedido puntos con Rosberg, pero yo creo que en la lucha sigue teniendo, digamos que Hamilton para mí sigue sin tener rival y como decía Gerardo, yo lo que quiero es que Rosberg sea un dolor de cabeza para Hamilton, para que haya algo de emoción dentro del campeonato, porque si no, pues ya sé que va a ganar Hamilton y pues ya está, ¿no? Pero me gustaría que Rosberg le planteara cosas serias a Hamilton para ver cómo responde Hamilton y ver la lucha, ¿no? Ahí.
Y si Ferrari se suma al paquete, pues mejor, como más o menos ha pasado al principio de temporada, pero viendo lo que ha pasado aquí, pues a mí no me da esa sensación, ¿no? Porque, por ejemplo, la carrera de Vettel, como decía, consiguió arrancar debido al problema de Hamilton por delante, pero al final, pues no, en ningún momento, como en carreras anteriores, Ferrari le hizo plantear peligro a Mercedes, y al final Vettel se conformó con un podium que, bueno, viendo de dónde viene Ferrari, un podium pues está bien. Y Kimi, que salió bastante retrasado, pues esos problemas en clasificación, al final arrancó también bastante bien en la carrera, más o menos estaba en el quinto puesto, y otra vez se tuvo que lidiar un Ferrari con un Williams, y en este caso otra vez con Bottas, ¿no? En la carrera de Bahrein fue Bottas-Vettel y ganó a Bottas, y aquí fue Bottas-Raikkonen, otra vez ganó a Bottas, con lo cual digamos que Ferrari no acaba de sumarse al carro de ser el segunda escudería claramente, ¿no? Siempre, al menos en las últimas dos carreras, siempre ha habido un piloto que se ha descolgado, ¿no? Con respecto a su compañero de equipo. En Bahrein fue Vettel y aquí fue Raikkonen, debido a la clasificación y tal, pero al final no acaban de hacer un pack, digamos, ¿no? Siempre se le mete un piloto entre medias, ¿no? Y bueno, el circuito tampoco es que acompañase, pero sí, a la hora de adelantar, pero vimos claramente que al final Kimi no era capaz de adelantar a Bottas por mucho que lo intentase, ¿no? Y lo triste es que después de estas tres escuderías, o sea, todos pensábamos que obviamente los coches traían mejoras, traían paquetes de mejoras, todos pensábamos que iban a dar un salto hacia adelante, pero es que ese salto prácticamente solo se ha visto en Mercedes. En el resto nada de nada. De hecho, estas tres escuderías fueron las únicas que acabaron en la misma vuelta. Luego ya Red Bull, con todo lo que se había hablado de si el morro pasa por aquí, por allá, el crash test, que es una maravilla de la ingeniería y tal, pues ahí están los resultados. A una vuelta de Rosberg, el Red Bull. Personalmente, la decepción más gorda que tengo yo con este Gran Premio es eso, ¿no? Es el ver que los coches, la evolución que supuestamente iban a traer la mayoría de los monoplazas, pues no se ha visto en la pista. Sí, eso iba ahora que, por ejemplo, para acabar antes con ir con Red Bull, Massa, que salió bien, pero en la segunda curva pues se tuvo que, por poco se sale de la pista, y todo lo que ganó en los primeros metros pues lo perdió, y al final pues como decía Juan, se tuvo que conformar con no ser doblado pues por Rosberg, y acabó en esa sexta posición sin chicha ni limonada, ¿no? Y en cuanto a los Red Bull, como curiosidad decir que dicen que este nuevo morro les ha costado 3 kilos y que ha pasado en torno a 60 crash tests, entre los que ellos mismos... ¿3 kilos de peso o no, 3 millones de euros? 3 millones, solo la nariz. El morro, vamos. Y han pasado en torno a 60 crash tests entre los de la FIA, que fueron 4, y los propios internos. Y creo que como 14 modificaciones del morro. O sea, se han gastado un puto sí, porque 3 millones en un morro, o sea, es una animalada, digamos. O sea, con 3 millones, Manor, vamos, están haciendo sevillanas todos los días, digamos. Y el rendimiento que han ganado para esos 3 millones realmente es, o sea, igual donde estaban o peor, ¿no? Ricardo, a lo máximo... Perdona, simplemente en clasificación por detrás de los Toro Rosso. O sea, ¿dónde está esa nariz? Sí, para empezar... Solo se me ocurre decir Quo vadis Adrian Newey, es decir, ¿qué ha pasado con todo lo que decíamos que queríamos que Adrian Newey nos diseñara la casa, ¿sabes? Con su lápiz, y es decir, fíjate cómo puede cambiar una escudería, y qué inteligente Sebastian Vettel en verlas venir. Sebastian Vettel o su equipo, sus consejeros, quien fuera, en verlo venir. Sí, porque en clasificación Toro Rosso les ganó clarísimamente la partida. Es cierto que Toro Rosso, digamos que le pasa un poco lo que le pasaba a Red Bull antiguamente, ¿no? Que en clasificación a una vuelta no tenían velocidad punta, pero conseguían
hacer una vuelta muy buena en general. Tenía más carga y tal, y en circuitos con curva rápida iba muy bien, ¿no? Y en cambio en carrera, cuando tenían problemas y iban en el pelotón, al no tener velocidad punta, pues sufrían, ¿no? Les adelantaban y tal, y no podían sacar a relucir lo que lograron en clasificación con vueltas muy rápidas, ¿no? Y un poco eso es lo que le pasa a Toro Rosso desde mi punto de vista, ¿no? Que en clasificación tanto Carlos Sainz como Verstappen lo consiguen hacer muy bien a una vuelta, pero después en carrera, debido a velocidad punta y tal, pues... Y además a Carlos Sainz otra vez le volvieron a fallar en el pit stop, pues se ven relegados, y Carlos Sainz y Verstappen, que salían quinto y sexto, pues al principio de carrera Carlos Sainz es cierto que hizo una mala salida, pero se vieron superados por Raikkonen, los Williams, Los Lotus y los Red Bull, ¿no? Por eso Ricardo, entre otras cosas, quedó séptimo, que es a lo máximo que puede aspirar Red Bull, porque tenemos a Mercedes en un escalón, ¿no? Después tendríamos a un Ferrari, a un Williams, a un Ferrari y a un Williams. Después tendríamos a 20 escalones, digamos, a Red Bull, en este caso Ricardo, y a partir de Ricardo tendríamos igual un escalón que sería, ahí ya nos podríamos meter que puede estar Lotus, puede estar Toro Rosso, el otro Red Bull, Sauber, Force India y veremos si McLaren, ¿no? Ahí hay un mogollón tremendo, ¿no? Y en esta carrera, como digo, detrás de Ricardo no hubo ni un Toro Rosso ni nada, sino que fue Grosjean. Bueno, hizo una buena carrera, teniendo el nivel de coche que tiene. Tuvo un problema con la caja de cambios, ¿no? Creo que era la cuarta marcha que no le acababa de funcionar. Tampoco fue un problema muy gordo, porque bueno, ya sabemos que cuando un coche tiene problema en caja de cambios, pues lo normal es que acaba abandonando, ¿no? Y no le pasó esto a Grosjean, que al final acabó concluyendo con un octavo puesto, que para Lotus, viendo los 4 abandonos que acumula Maldonado, pues las cosas no pinta muy bien Lotus, pese al cambio a Mercedes, ¿no? Y el noveno fue para un Toro Rosso, Carlos Sainz, que como decía, pues empezó mal, mala salida, lo pasaron un montón de coches. A partir de más o menos mitad de carrera volvió a recuperar unas cuantas posiciones, y hacia final de carrera consiguió pasar a Verstappen, y en la última vuelta, si no voy mal, a Kvyat con un toque en la primera curva, que bueno, al final acabó adelantando Carlos Sainz a Kvyat. Hubo una investigación y la investigación concluyó que eso era un incidente de carrera y no iba a haber ninguna acción hacia ninguno de ellos, y Carlos Sainz acababa noveno tras una clasificación quinto. Yo creo que para ser su primera temporada y todo, Carlos lo está haciendo muy bien. Yo le pongo muy buena nota. Ha tenido algún gran premio malo, por ejemplo el de China y el de Bahrein, pero bueno, viendo cómo es Toro Rosso, cómo está Red Bull, pues yo creo que lo está haciendo muy bien. Kvyat fue décimo, Verstappen, que yo con Verstappen también creo que lo está haciendo bien, pero en este caso, pues como yo sospechaba, que para mí entre Verstappen y Carlos Sainz, el que tiene que estar claramente por delante es Carlos Sainz, y yo creo que se está plasmando de momento, ¿no? Un décimo fue Verstappen, y después a otro escalón gigantesco, tanto los Sauber como Force India, que parece que evidentemente la falta de dinero les empieza a pasar factura, ¿no? Y algo habrá que decir de McLaren, ¿no? Bueno, McLaren... Es que, bueno, o sea, yo creo que no soy capaz de hacer un análisis muy... No sé bien lo que ha pasado con McLaren en este Gran Premio, porque por un lado, Button ha tenido problemas durante toda la carrera, desde el principio. No sé bien si es que no prepararon bien el coche, si fue tema de ruedas, si es que estaba mal balanceado o lo que fuese, porque por otro lado Alonso lo estaba haciendo bien, vamos, o sea, de hecho, incluso cuando en la rueda de prensa que dio justo tras abandonar por culpa de los frenos, decía que preveía
acabar en los puntos. O sea, hablaba de octavo, noveno, ni siquiera del décimo. O sea, porque por la estrategia a la que iba y todo esto. Y luego eso, el problema de los frenos, un problema de fiabilidad. Creo que no es un problema típico de McLaren este año. Sí, los frenos, con respecto a los frenos, ese problema de Fernando, dicen que es que una de estas viseras que es de la cual los pilotos tienen varias capas en sus viseras, ¿no? Y las van sacando según la sociedad, pues una de estas viseras que pululan por el circuito, pues fue a parar a las tomas de refrigeración de los frenos traseros y fue esto lo que le provocó el problema a Fernando, ¿no? Claro, entonces, si realmente es eso, ¿qué hubiera ocurrido si llega a estar toda la carrera? Si hubiera acabado el McLaren en los puntos, como el propio Alonso decía eso en la entrevista posterior, estaríamos hablando de un éxito de McLaren. Entonces, realmente, pues, joder, o sea, vamos a ver. McLaren tiene que estar peleando por ganar, eso lo sabemos todos. Pero sabemos las circunstancias en las que están, cómo han empezado la temporada y a lo que pueden aspirar en este momento. Y en este momento, aspirar a los puntos es a lo máximo, a lo que podían... Tú decías... iba para eso. La verdad es que pintaba para al menos conseguir algún puntito, ¿no? Y tú acabas de decir que sería un éxito. Bueno, vale. Yo un éxito para mí es ganar carreras, hacer poles y ganar el título. O sea, de acuerdo. Es que digamos que sería lo que entraba en el guión o lo que todos esperamos o la circunstancia que haría que no nos sintiésemos defraudados con McLaren, ¿no? Yo aquí es que comprendemos de dónde vienen y tal, y entonces suavizamos la cosa, porque si nos ponemos como nos tenemos que poner, decimos que lo de McLaren es un desastre auténtico, la peor temporada de la historia de McLaren ya de por sí. O sea, McLaren lo ha hecho mejor en toda su historia, y mira que McLaren tiene historia, pues esta temporada lo está batiendo todos los récords para mal. O sea, el coche no va, abandonos casi todos los grandes premios, empezaron la carrera siendo los penúltimos, pero bueno, eran los últimos, menos mal que apareció ahí Manor y le solucionó la papeleta para no ser los últimos. Sí, pero bueno, siempre que hablamos de estas cosas, o sea, cuando tú estás en un momento dado en un punto, siempre puedes estar o tirando hacia arriba o tirando hacia abajo. McLaren por ahora está mal, pero con la flechita hacia arriba, se esperan mejorías. A lo mejor, por ejemplo, de Ferrari, tras ver lo que hemos visto, a lo mejor ahora mismo están muy bien, pero poco más esperamos teniendo en cuenta la historia, ¿no? Y que debían haber avanzado. Entonces, McLaren, ya te digo, da la sensación de que va a más. Y lo que parecía y este gran premio, a mí personalmente no me sirve para decir si realmente va a más, va a menos o está como estaba. Por eso, o sea, porque por un lado el coche de Button no funcionó claramente y el de Alonso, pues parece que es algo ajeno al propio coche, ¿no? A una circunstancia de carrera. Lo que le ha pasado. Y lo que parecía que al principio era solo un problema de unidad de potencia, que el Honda pues no tenía, digamos que estaban guardando para no tener problemas de fiabilidad y todo, yo creo que, vamos, está claro que la unidad de potencia no da todo lo que tendría que dar, pero yo creo que también el chasis no da todo lo que tendría que dar, y al final en conjunción hace que no esté donde tienen que estar. O sea, porque el año pasado el motor Renault tampoco estaba donde tenía que estar, pero el chasis del año pasado Red Bull sí que estaba donde tenía que estar y estaba en la lucha, ¿no? Y si este McLaren tuviera un chasis al nivel, pues o sea, de partida en las primeras carreras ni se pelearía con Manor ni nada, pese a tener una unidad de potencia un poco desastrosa, ¿no? O sea, aquí digamos que vale que hay un gran déficit de unidad de potencia, pero en cuanto al chasis también han tomado un camino arriesgado, y los riesgos tienen sus puntos buenos y sus puntos malos, ¿no? Y de momento le está saliendo mal, ¿no? Y tienen que vivir con ello justo en el momento que, no sé, yo más tensión, digamos, estoy viendo entre la parte de McLaren y la parte de Honda, ¿no? Aquí Honda llevaba, bueno, como estamos en territorio europeo ya aparecen los motorhomes, y aquí
McLaren tenía, por supuesto, su motorhome y también apareció Honda con su motorhome exclusivo para los japoneses. Que es cierto que Renault como marca también tiene su motorhome, es cierto, ¿no? Pero ¿os acordáis de declaraciones de Button diciendo no somos McLaren y Honda, somos McLaren, Honda? Y Renault no tiene equipo propio. Y no tiene equipo, y en pretemporada que, bueno, esta es la unión de una etapa legendaria, vamos a hacer historia, bueno, aquí esto McLaren y Honda nos llevamos súper mega bien. Y uno de los grandes problemas que dicen que por qué no vemos aún mejor rendimiento de McLaren es que los japoneses, la parte japonesa, aparte de que son muy jóvenes, los japoneses antes de descartar algo lo prueban 3 o 4 veces. Y a la parte inglesa ya sabe de partida que eso no va a funcionar y quiere pasar a otra cosa, ¿no? Y los japoneses no, tienen que probarlo 3-4 veces para asegurarse de que eso no funciona. Y ahí, claro, pues hay luchas, hay de quién manda, a quién hacemos caso, y durante todo este proceso pues van pasando meses y meses y ya vemos los resultados, ¿no? Que no hay ninguna carrera que yo recuerde donde tanto Button como Alonso fueron a un nivel equitativo en carrera. En Bahrein, problemas para Button. Aquí, problemas para Button. En Malasia, pues Alonso. En Australia tuvo problemas Magnussen. O sea, uno de los dos tiene algún problema. Y hasta que no se equilibren, pues vete a saber cuando vemos algo de rendimiento, ¿no? Sí, pero yo no es por insistir, pero, por ejemplo, comparando con el año pasado, con Alonso en Ferrari, yo no veía a Alonso en el podium, vamos, ni de casualidad, que luego al final le hizo 2, pero yo casi tengo más, o sea, prefiero, en plan poniéndome alonsista, prefiero la situación del McLaren de este año con esas esperanzas abiertas, y hablo no del año que viene, sino de esta propia temporada, a como estaba el año pasado en Ferrari. Son sensaciones, hombre, hablamos de sensaciones. Yo me quedo con el año pasado, que por mucho que pues más... Ya, pero entiendo lo que dice Juan. Es decir, por una parte, o sea, entre acabar quinto, sexto, séptimo o cuarto, tercero, es decir, podios dos, sabiendo fíjate, que es imposible nada más. Sabiendo que ya está, que ese es el tope y que además estás en una escudería donde, fíjate, es decir, y bien por Ferrari, ¿no? Después de toda la limpieza que ha habido, sí que ha entrado gente que tiene potencial, pero en ese momento, es decir, la escudería, la materia gris de la escudería está exprimida al 100%, ¿no? Entonces dices, muy bien, pues vas a tener un coche que durante toda la temporada va a estar así. Y no es tu primer coche, es tu quinto coche. Es decir, esto es lo que tienes. O la situación de McLaren en la que dices, muy bien, el coche no está fino, queda muchísimo por depurar, pero el potencial, ya no me refiero tanto del coche en sí, de este coche, sino el potencial del equipo, en teoría, yo ya no me atrevo a decir nada, es mucho más alto que el que podía tener Ferrari el año pasado. Luego mira lo que ha pasado este año con Ferrari, ojo, pero entiendo lo que dices. Si total no vas a ganar, no vas a disputar el campeonato del mundo, ¿qué diferencia hay entre quedar quinto o quedar décimo? Exacto. Es decir, o sea, hablando de Alonso, si nos ponemos en otro piloto, pues sería distinto. Pero para Alonso, yo creo que era peor la situación el año pasado en Ferrari que este año como piloto, o sea, poniéndome yo en la piel de Fernando, ¿no? De las aspiraciones, del optimismo y todo esto. Obviamente, eso no quita que yo, ojalá se hubiese quedado. Pero claro, a toro pasado es muy fácil, ¿no? Yo aquí el problema que veo es que yo creo que ellos se están dando cuenta de que están teniendo más problemas de lo que se hubieran esperado. Y dudo de si son capaces de salir de esos problemas. Han cogido un camino muy arriesgado tanto Honda con su unidad de potencia como el propio equipo Peter Pernodo, ¿no? Y a la hora de hacer el chasis y el concepto aerodinámico.
arriesgado les puede salir muy bien, ¿no? Es un concepto tan arriesgado, unidad de potencia muy compacta, la aerodinámica pues lo acompaña, ¿no? Y evidentemente, si le sale muy bien y el coche funciona, copiar ese concepto, salvo que lo tengas internamente, pues ya sabemos que las copias no son lo mismo que las originales, ¿no? Pero si te sale mal, tienes que reaccionar, ¿no? Y esa reacción vas a pasar años y años. Porque ya sabemos que hay que cambiar unidades de potencia y qué problemas trae eso, cambiar todo el chasis de un concepto aerodinámico a otro pues requiere de sus años de adaptación. El problema que Fernando ha firmado por 3 años y está en su etapa final de carrera. O sea, no... Ya, pero Fernando nunca ha tenido pelos en la lengua a la hora de calificar las situaciones tal cual las veía, ¿no? Y tú Juan, olvídate de lo no. que dicen en McLaren y de lo que dice Honda. Y ahora mismo Alonso, por ejemplo, esta misma semana, él repitió varias veces que había mucho que mejorar, pero que se estaban dando los pasos necesarios para esa mejora. Juan, eso, o sea, creo que ya podemos ir cerrando el tema. Solo te digo una cosa, eso que has dicho no es así. Es decir, Fernando, o sea, si fuera por Fernando, por lo que decía Fernando, Ferrari estaba a la vuelta de la esquina de encontrar lo que necesitaban para ganar todas las carreras. Es decir, y de hecho se fue de Ferrari sin prácticamente más de 4 titulares de decepción de Ferrari. En la época de Renault también, es decir, ese punto de optimismo y de vamos a disfrutar la carrera y tenemos potencial y es decir, no es una persona crítica como podría ser la Vettel. Es decir, Vettel sí lo veo que el año pasado en Red Bull se quejó amargamente de lo que le pasaba. Y se quejó y no tuvo ningún problema en hacerlo y fíjate que dio el paso y cambió cuando lo vio. Fernando ya no es fiable porque aquí en los años en los que cuando había algo malo lo decía abiertamente, se ganó toda la fama que tiene de borde, de chulo, de etcétera, etcétera, etcétera. Ya, es decir, ya lo que decidió fue pues vendernos PR, vendernos relaciones públicas, porque si dice la verdad se dicen... ¿Tú crees que el año pasado estaba en ese plan? El año pasado no fue prácticamente negativo con Ferrari, salvo en 4 puntos pelados. Es Pero decir, sí, nada más. yo lo recuerdo en las entrevistas que le hacían antes de las carreras. No, es que no podemos aspirar. Mira, es que has quedado 9º en la clasificación. Es que es a lo que podemos aspirar ahora mismo. Declaraciones de ese tipo constantemente. Si esas declaraciones no son chungas, pues no sé. Pero una cosa es la relación que tenía con la escudería, pero otra cosa es decir, el coche no funciona. ¿Sabes? Es decir, no lo decía. Yo no lo escuchaba, al menos. No sé. Bueno, Es ya que tenía claro que se iba a ir. ¿no? Bueno, sí. Eso es... Y el punto culmen fue en Monza cuando dice que yo he venido aquí a ganar y si no puedo ganar en Ferrari, pues lo tendré que hacer mirar a otro sitio. Cosa que ha vuelto a decir aquí en Barcelona. Ha dicho que él viene aquí a ganar, claro. Está quedando 15º, 14, 13, 12, 11. Lograr un punto sería un éxito. Y estamos hablando de que Fernando lo acaba de decir el año pasado. Se cansó de repetirlo. Yo quiero ganar. ¿Cuándo va a ganar? Es que viendo la situación de esta McLaren y Bowyer en declaraciones de la semana pasada dijo, bueno, Red Bull y Mercedes tardaron 4 años hasta verlos ahí que dominaban. Igual nos pasa a nosotros lo mismo. Es que en 4 años Alonso ya se acaba de retirar. Es a lo que me refiero, ¿no? Que ellos esperaban, lo que pienso yo es que se esperaban problemas, sí, evidentemente iban a tener problemas, pero no de la magnitud de los que se están encontrando y mi duda es si van a ser capaces de salir de esos problemas. Y vamos a ver la evolución del coche, ¿no? Que Fernando ya ha dicho que vamos a tener una evolución una importante evolución en los próximos meses. Ya se dicen que para Mónaco va a haber evoluciones y el gran paquete va a venir para Canadá
y cuando pasen esas carreras juzgaré, ¿no? Pero de momento la temporada de McLaren para mí es un fracaso absoluto, vamos. Bueno, sea como sea, pues tendremos que esperar, como tú dices, a Mónaco, a Canadá, para ver la evolución y a juzgar el rendimiento de McLaren y de lo que ha hecho McLaren este año, si al menos sirve para el año que viene poder hacer algo digno. Emma, ¿te parece bien dar el resultado de cómo ha quedado esta carrera? Pues victoria para Rosberg, segundo Hamilton, tercero Vettel, cuarto Valtteri Bottas, quinto Kimi Räikkönen, sexto Felipe Massa, séptimo Dani Ricciardo, octavo Romain Grosjean, noveno Carlos Sainz, décimo Dani Kvyat. Hasta ahí la gente que ha puntuado. Un décimo fue Verstappen, décimo segundo Nasser, décimo tercero Pérez, décimo cuarto Ericsson, décimo quinto Nico Hülkenberg, décimo sexto Jason Button y décimo sexto Will Stevens y Roberto Merhi décimo octavo. Eso sí, Stevens a 3 vueltas y Roberto Merhi a 4 vueltas. No hemos hablado nada de Roberto Merhi, pero yo creo que, vamos, yo cuando salió la noticia de que la FIA iba a dar el permiso para entrar Manor, mi opinión era que no le tendrían que haber permitido correr, y viendo esto, o sea, no puede haber un equipo que con un piloto que le doblen 4 vueltas y otro 3, o sea, están rodando, la gente de GP2 está rodando más rápido que estos manos. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Y además ahora martes y miércoles va a haber unos test en los típicos test de pretemporada, y Manor ya ha dicho que no va a estar, porque directamente no tienen nada que probar con lo que puedan mejorar. No, a ver, ellos van a correr todo el año con el coche del año pasado, ¿sabes? Y que pase lo que pase, que les perdonen el 107 cuando puedan, y cuando no, pues mala suerte. Y mientras tanto, pues a ver si pueden revender y hacer algo de negocio con la escudería. Y encima haciéndole la cama a Roberto Merhi, porque no sé si habéis leído las declaraciones de Merhi, pero Merhi ha dicho que el equipo le ha obligado a dejar pasada a Will Stevens. Sí. O sea, y lo llevan haciendo así desde toda la temporada, ¿eh? Evidentemente Will Stevens paga y Roberto Merhi no. Porque no es normal la diferencia entre ellos. No, totalmente. Bueno, vamos con el resultado del campeonato de pilotos, tal y como está ahora mismo después de este gran premio. Lewis Hamilton sigue comandando, me gusta este verbo, 111 puntos. A 20 puntos está Nico Rosberg con 91, Sebastian Vettel es el tercero con 80, Kimi Räikkönen ya se empieza a descolar con 52, Valtteri Bottas 42, Williams, Felipe Massa 39, Felipe Massa que sigue estando 3 puntitos por debajo de su compañero, Daniel Ricciardo 25, quien ha visto Red Bull, 16 para Romain Grosjean, que con ese coche es un milagro, Felipe Nasser 14 puntos, qué gran avance para Sauber con respecto al año pasado, los dos Toro Rosso, el de Carlos Sainz 8 puntos, el de Max Verstappen 6, increíble lo de Carlos Sainz, Nico Hülkenberg 6 puntos, Sergio Pérez 5, Marcus Ericsson 5, Daniel Kvyat con el otro Red Bull 5. No sé si al final de temporada pues habrá sido una buena decisión sacar a este chico de Toro Rosso. Y luego pues 5 coches con un 0, los 2 McLaren, los 2 Marussia y un Lotus. En cuanto al campeonato de constructores, pues queda claro, 202 puntos para Mercedes por 132 de Ferrari, 81 Williams, y luego ya a más de 50 puntos, 30 para Red Bull, 19 para Sauber, 16 para Lotus, 14 Toro Rosso y 11 Force India. Las dos únicas escuderías que no han sumado puntos, McLaren y Marussia. Por Dios. Así que esto podemos cerrar aquí casi lo que ha sido este gran premio y pasar a las porras. Por una parte la que hacemos nosotros aquí en el podcast, y Juan, Emma, Dani fueron los que dejasteis vuestro pronóstico, y tendríamos que nombrar ganador a Emmanuel, porque puso primero Hamilton, segundo Vettel y tercero Rosberg. Si movemos a Rosberg hacia adelante nos queda lo correcto. Juan y Dani apostasteis por Kimi, pues más suerte la última vez. Y ya luego podemos entrar, Emma, en la porra de verdad, la que se juega en nuestro blog. Pues sí, pues para este gran premio el primer puesto ha sido para Carlos Magic 13 con 190 puntos, los mismos que ha tenido topformula1.com. Tercero Zambra con 188, cuarto Robert 2 con 186,
quinto Chodaboy con 183, los mismos que yo, que Jesús 0000. Y octavo fue David Metal con 180, los mismos que José. Y décimo Richie Cugalón con 177. Hasta ahí los 10 primeros. Y en la clasificación general, primero va Robert 2 con 842, segundo Raislin con 821, tercero José con 818, cuarto Zambra con 812, quinto Richie Cugalón con 806, sexto Jesús 0000 con 800, séptimo Jos Baso con 792, octavo voy yo con 791, noveno Manuel Navarro con 785 y cerrando el top 10 Carlos Magic 13 con 784. Muy bien, pues estos números se quedan así hasta dentro de 2 semanas, cuando se haya disputado ya el Gran Premio de Fórmula 1 de, nunca me acuerdo si es Mónaco o Montecarlo. Bueno, da lo mismo, sabéis a qué Gran Premio me refiero, desde luego, y es un poquito pues como el gran parade de la Fórmula 1 y si la Fórmula 1 es un circo, pues pertenecería a Mónaco la sede de organización de ese circo. A nosotros pues nos volveremos a citar aquí tal vez el próximo domingo, o el siguiente lunes a más tardar. Tenemos unas cuantas noticias que comentar, 2 noticias que comentaré rápido y corriendo, pero al menos os las comentamos. Termina el Gran Premio de España, pero nos quedamos con la tranquilidad de que va a continuar como mínimo, bueno, de que se ha firmado la extensión del contrato hasta 2019. Luego ya Eccleston dirá. Y la segunda, muy breve, Manuel, es que de momento, o Juan mejor, de momento se bloquea la quinta unidad de potencia extra de la que se había hablado. Pues sí, esto ya parece también un culebrón. En teoría, esta semana se van a juntar para decidir definitivamente que no habrá esta quinta unidad de potencia. Al menos por ahora, vete tú a saber, porque ya digo, sí, esto es un culebrón y lo que pensábamos que está claro, en 2 o 3 días pues le dan la vuelta a la tortilla. Totalmente. En la Fórmula 1 es cierto, no sé si es un dicho, lo de todo el mundo está de acuerdo en no estarlo. Sí, algo así. O sí. De oca en oca tiro porque me toca y luego ya veremos qué es lo que decidimos. Muy bien, pues muchísimas gracias como siempre por escucharnos y por ser fieles a nosotros o por descubrirnos, sea como fuere. Este es vuestro podcast de Fórmula 1 y por supuesto estamos abiertos a todo tipo de comentarios, críticas, recomendaciones, lo que queráis. Estamos en todos sitios, es fácil encontrarnos. Yo os doy lo más evidente, que es el correo electrónico desde boxespodcast@gmail.com, nuestra cuenta en Twitter desde boxes, y nuestra cuenta en Facebook, pues buscáis desde Boxes Podcast y enseguida nos encontráis. Yo me retiro, muchísimas gracias y hasta el próximo. Adiós. Pues ya nada más, nos vemos la semana que viene y recordaros que todos esos enlaces que os ha comentado Gerardo los encontráis directamente en nuestra web en desdebox.es. Y os recuerdo que tenéis disponible una aplicación en la Google Play Store de Desde Boxes, tenéis en la web que acaba de decir Juan el enlace directo, y si no, en la Play Store buscáis Desde Boxes y os saldrá la aplicación. Y por mi parte nada más, y ya nos escuchamos en la próxima carrera.